Quiero concluir esta serie con un tema que he titulado Más allá de lo posible y de lo imposible. Más allá de lo posible y de lo imposible. ¿Cuál es el título del tema? Muy bien, más allá de lo posible y de lo imposible. Yo quiero que por favor usted me acompañe al libro de Hebreos capítulo 11. Es allí en el libro de Hebreos donde hay una de las definiciones, o bueno, una definición de fe muy categórica, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en eso nos movemos nosotros, en fe, en certeza y en convicción, en confianza en Dios. Pero yo quiero comenzar leyendo un verso que impactó mi vida, un verso que me estremeció. Un verso que me estremeció tremendamente. Y ese verso está en el verso 16 y después leemos el contexto de este verso. Hebreos capítulo 11, verso 16. Y rogamos al Espíritu de Dios que nos esté guiando en todo tiempo y en todo momento. Alejados de Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos hacer. Y otra cosa, sin Él nada queremos hacer. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 16. Dice así: pero anhelaban una mejor. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y tal vez la pregunta en esta mañana sería: ¿estaré yo entre aquellos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse su Dios? Amén. Sería una muy buena pregunta. Religiosamente diríamos: yo estoy allí. Yo soy cristiano, soy evangélico, tengo un poco de tiempo, tú no sabes. Diríamos tal vez así. Pero realmente en esta mañana la palabra, como cada domingo, como cada día que se predica, nos confronta. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amplío un poco el contexto de este verso. Y vamos a leer desde el capítulo 11, verso 8. Y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Lea conmigo lo siguiente. ¿Y salió cómo? Y salió sin saber a dónde iba. Verso 9. Por la fe habitó ¿cómo? Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Morando dónde? En tiendas. ¿Con quién? Con Isaac y Jacob. ¿Quiénes eran ellos? Coherederos de la misma promesa. Porque esperaba ¿qué? ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe que pasó, murieron todos estos. ¿Cómo? Sin haber recibido lo prometido. Vaya, espere un momentico, espere. Vamos a leer eso otra vez. Verso 13. Conforme a la fe que pasó. ¿Cómo? Sin haber recibido lo prometido. Ok, o sea, no nos equivocamos. Sino ¿cómo? Mirándolo de lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran ¿qué?
extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿qué pasaba? Ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora sí, el verso 16. Pero anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Por tu maravillosa palabra que nos estremece. Tu palabra que nos confronta. Tu palabra que nos ministra. Como pedía mi hermano ahora antes de la predicación, permite que esta palabra nos transforme. Que esta palabra haga en nuestra vida lo que tú quieres hacer. Tú tienes propósito con todo esto. Tú tienes propósito. Y nos abrimos totalmente a tu propósito en esta mañana. Señor, te ruego por mí, por este tu siervo. Señor, que me puedas usar conforme a tu gracia y a tu poder. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que es predicar tu palabra. No lo merezco, Señor, pero tú sabes cuán deleite hay para mí en hacerlo. El saber que el Dios Todopoderoso nos usa como canales para hablar a su pueblo, eso es inmenso, eso es algo que no merecemos. Y escogernos para hacerlo, Señor, es grato. Pero también es una gran responsabilidad. No tengo nada que decir personalmente. No tengo nada que decir, Señor. Humanamente nada que decir. Solo quiero ser ese canal para que tú hables a mi vida y a través de mi vida como lo has venido haciendo. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias porque aquí estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de escucharte. Tú sabes qué situación está viviendo cada persona. Tú sabes qué temores hay. Tú sabes qué expectativas, qué inquietudes hay. Pero sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos gloria, te damos honra por cada persona que en esta mañana ministra y está ministrando para ti. No solo en este lugar, sino en muchos lugares donde están reunidos en tu nombre. A ti la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Él es fiel. Aleluya. Bueno, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Más allá de lo posible y de lo imposible. Le decía que impactaba mucho a mi vida este verso 16 que dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y es una inquietud y es una pregunta saber si yo estoy o tú estás entre aquellos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, precisamente en este texto, y dividí este sermón en 3 partes para tratar de explicarle quiénes son esas personas de las cuales Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y lo primero es, ¿quiénes son esos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse su Dios? Primero son los que obedecen desde el principio. Y eso está apoyado en Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió como, sin saber a dónde iba. Una de las cosas que motiva nuestra vida es que Abraham recibe un llamado, pero Abraham apenas recibe el llamado, él sale.
Hermano, y Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le obedecen desde el principio. Ocurre algo, y es que hay muchas personas que están escuchando el llamado de Dios hace mucho tiempo, pero no se mueven, que no toman decisiones, que se conforman simplemente con ir a la iglesia domingo tras domingo, pero no toman decisiones. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que obedecen desde el principio. Amén. Recuerde algo, amado hermano. Dios no se avergüenza de aquellos que no le hacen esperar. Recuerda algo, y es que cuando Dios te llama, tiene un propósito. Quiero recordarte que Dios no está jugando. Quiero recordarte que Dios no está ensayando. Cuando Él te llama, tiene un propósito con tu vida, y no solamente con tu vida, sino a través de tu vida. Dios no se avergüenza de aquellos que cuando les llamó, enseguida le dijeron: Dios, aquí estoy. Y no se avergonzará jamás de ellos. A pesar de todas las cosas que le rodeen. Pero ¿qué ocurre? Tal vez pensamos que tenemos toda la vida para atender al llamado que Dios nos está haciendo. Amigo, amiga, que estás aquí y que no has tomado tu decisión de comprometerte totalmente con Dios, es el momento de que lo hagas, porque Dios no está jugando. El hecho de que Dios te esté permitiendo estar aquí, el hecho de que Dios te esté permitiendo tal vez escuchar la palabra por aquí, por este medio, es porque Él tiene un propósito. No pienses que esto se trata de entretenerte o de hacerte sentir bien simplemente. Dios, hermanos, no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le obedecen desde el principio. Amén. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hay gente que está esperando que Dios le dé el itinerario. Hay gente que está esperando que Dios le diga todos los detalles para poder salir y obedecer a Dios. No. Realmente Dios no se avergüenza de aquellos que salen y que colocan su atención más en el que les llama que en el dónde. Amén. Mucha gente quiere saber para qué nación lo va a mandar Dios. ¿Qué nación y qué nación? Mira, pon tu atención en el Señor. Y Él sabrá qué hacer. Y Él sabrá dónde llevarte. Inclusive Él sabrá si no te saca de aquí. Amén. Porque de pronto estamos colocando nuestra atención en las naciones, hermano. Bueno, ya si quieres hablar de las naciones, ya estamos llegando a las naciones. Amén. Nos está viendo gente en Argentina y nos está viendo en cantidades de lugares, ¿no? Nos está viendo gente en Estados Unidos. Bueno, ya yo llegué a las naciones. Amén. Pero uno no coloca la atención en el lugar, uno coloca la atención en el que lo llama. Amén. Porque si colocas la atención en cosas como esas, hermano, nunca vas a salir. Tal vez estás esperando a sentirte seguro. Tal vez no sé si estás esperando que Dios te empuje. Pero realmente aquellos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse su Dios es aquellos que obedecen desde el principio. Es aquellos que le creen a Dios totalmente. Amén. Y son aquellos hermanos que inclusive han obedecido el llamado, han salido, pero no están esperando que Dios le dé una profecía todos los días para moverse. Amén. Esperando el próximo evento a ver cuál es la profecía que Dios me va a dar, para ver si me muevo o no me muevo. Muchos que siempre están esperando la profecía de que Dios le diga: sí, Señor, yo sé que tú eres débil, pero tranquilo, yo te amo, sigue adelante. No, hay un llamado. Y tienes que ser serio en ese llamado, y tienes que caminar con Él en ese llamado. Siempre apoyándonos en la debilidad. Dios no se avergüenza de ser llamado de los que atienden y entienden que hay un llamado y que el llamado está por encima aún de nuestras propias debilidades. Mire, el llamado es para atenderlo. A Dios no le podemos hacer esperar. Bueno, sí podemos hacerle esperar. Tú puedes tomar esa decisión. Pero cada día que haces esperar a Dios, te lo estás perdiendo.
Y cada día que nosotros hacemos esperar a Dios, hermanos, hay gente muriendo. Hay gente que ha podido recibir una palabra a través de nosotros. Hay gente que ha podido ver la luz en medio de esa oscuridad, pero nosotros hemos decidido quedarnos quietos. El llamado es para obedecerlo y Dios no se avergüenza de aquel que obedece enseguida. No sé tú qué estás esperando, y hablo a las personas aquí que no han hecho su decisión por el Señor. Pero también le estoy hablando a muchas personas que quizás han avanzado un poco en el Señor, pero no se han comprometido realmente con lo que Dios quiere. El llamado de Dios es para atenderlos. No sé qué es lo que te impide. No sé de dónde es que no quieres salir. Pero dice que Abraham salió de donde estaba. Hay mucha gente todavía amarrada a tantas cosas. Amarrados tal vez a lo que puedan decir los demás. Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos. Abraham tenía que salir de una nación pagana. De una nación donde la ciencia, donde los adelantos eran grandes. Y tenía que salir y creer a un Dios que no se veía. Tal vez le podían decir a Abraham: tú estás loco. Pero él simplemente salió. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le obedecen desde el principio. Amén. Yo recuerdo hace algunos años en el llamado de Dios, en un tiempo en que como familia decidimos regresar a Cartagena del lugar donde estábamos ministrando. Y la verdad que no fue nada fácil realmente. Pero en ese tiempo donde todo fue tan difícil, era siempre necesario todos los días el poder declarar la fe en el Señor. Porque muchas veces tal vez tú te puedes sentir perdido, puedes sentir que no hay rumbo, que no hay dirección. Pero en ese tiempo era un momento de afirmar la fe todos los días. Y fue precisamente en el tiempo en que nació una canción que el hermano Alexis conoce muy bien. Esa canción que se llama Cuento Contigo. Cuento Contigo, que tratábamos de montar esa canción y todo ese asunto. Pero era una canción que en medio tal vez de una crisis, no sé, por decirlo de alguna manera, o tal vez de esos momentos en que tú no sabes dónde vas, en que nada es claro, pero Dios siempre teniendo en control, surgía esa letra y era tal vez mi oración y mi declaración de fe al Señor. Tanto así, hermanos, y espero que esta letra, o sea, voy a traerme a hablarla o a tratar de hablar y cantar esta letra, porque espero que esto ministre tu vida y que te ayude a tomar una decisión o decisiones en tu vida en esta mañana. Amén. Esa canción dice: cuento contigo porque sé que estás ahí, porque nunca me has dejado, eres fiel a tus promesas. Cuento contigo porque eres inmutable, tu palabra nunca cambia, primero pasan cielo y tierra. Cuento contigo porque estás aquí en mi alma, nunca me faltará nada, tú no me defraudarás. Ay, 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 que tú me cuidas en la noche, en la tarde, en las mañanas. Qué bueno es contar contigo cuando me hablas, cuando escuchas, cuando callas, cuando no encuentro salida, cuando no es fácil la vida. Ay, 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 tú siempre me cuidas. Ay, 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 tú siempre me cuidas. Amén. A Dios sea la gloria por siempre. Y era mi oración en un momento en que, bueno, tú no ves nada alrededor, donde no aparece nada, donde nada es seguro, pero la seguridad de que Dios siempre nos está cuidando, que contamos con Él. Amén. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le obedecen desde el principio. Amén. Vamos, alábale que Él es bueno. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
Bueno, esperamos que algún día esa letra pueda bendecir a muchas otras personas. Pero bueno, ya esa letra está en las naciones. Segundo aspecto, hermanos, de quienes no se avergüenza el Señor de llamarse su Dios, y es de aquellos que le creen hasta el final. De aquellos que le creen hasta el final. Primero es aquellos que ¿qué? Que le obedecen desde el principio. Hermanos, que no dudan, que le dicen sí a Dios, que comprenden que Dios tiene un propósito. El segundo aspecto es aquellos que le creen hasta el final. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es decir, traduciéndolo, estaba vieja, bien vieja. Sí. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen hasta el final. Miren, Dios nos ha llamado a desarrollar una vida de fe, pero siempre el asunto de desarrollar una vida de fe no es fácil, porque nosotros generalmente estamos tomando decisiones basadas en nuestros sentimientos. Amén. La mayoría de las veces nuestras decisiones no son basadas en fe, sino que son basadas en sentimientos, basadas en emociones. Tomamos decisiones teniendo como base nuestros temores, nuestros gustos y hasta nuestros disgustos. Amén. Pero realmente, hermanos, agradar a Dios es tomar decisiones en fe, no en nuestras emociones. Algo que ocurrió con Abraham y Sara. Tal vez cuando hablamos de Abraham y Sara, que nos hablan de ellos como ejemplos de fe, nosotros nos acordamos un poco de los detalles de las fallas de Abraham y de las fallas de Sara. Pero sabe, Hebreos 11 acá los coloca como aquellos que pudieron ser perfeccionados en su fe, aunque no comenzaron de esa manera. ¿Qué pasó con Sara? Aproximadamente, a esto le he llamado tal vez la locura de los 75 o la locura de los 85. En muchos podría llamarse la locura de los 20, la locura de los 25, la locura de los 22, la locura de los 30, la locura de los 40. Cualquier edad. ¿Qué pasó? Que Dios había llamado a Abraham y habían pasado 10 años. Dios le había dado la promesa de que le iba a dar una herencia, que su descendencia iba a ser como las estrellas y todo lo demás, que iba a ser una generación muy grande. Pero ¿qué pasa? Habían transcurrido 10 años y resulta que ya Sara tiene 75 y Abraham tiene 85. Y resulta que nada ha pasado. Y Sara tal vez comenzó a pensar: se le acabaron los recursos a Dios. Ya yo tengo 75 y el viejo tiene 85. Se le acabaron los recursos a Dios. Pero Sara dice: pero yo sé cómo ayudarle. Yo tengo una gran idea. ¿Y cuál era la gran idea de Sara? Miró a Agar, su esclava egipcia, y le dice: bueno, Abraham, yo sé que tú no quieres, Abraham, pero nos tocó. Ahí está Agar, llégate a Agar para que ella tenga un hijo y precisamente ese va a ser nuestro heredero. Muchas veces cuando pensamos, está pasando el tiempo y pensamos que a Dios se le están acabando los recursos. Cuando estamos pensando que ya Dios no lo puede hacer. Cuando estamos pensando que humanamente es imposible. Y Sara tuvo esa gran idea. Y todos nosotros sabemos lo terrible que fue esa idea. Nació Ismael. Ismael no tenía la culpa de los errores de Sara, de Abraham y aún de Agar. Y Dios, a pesar de todo, bendice a Ismael porque no tiene la culpa. Pero esa decisión en la carne, no en la fe, esa decisión en los sentimientos, en los temores, se me acaba el tiempo, no sé qué hacer, oye, es que siento esto en mi corazón. Y comenzamos a tomar decisiones así. ¿Sabe? Esa decisión
fue problemática para ellos. Y yo quiero recordarle en esta mañana, hermano, cada decisión que nosotros tomamos fuera de fe nos va a traer problemas. Que Dios va a tener misericordia de nosotros, sí, pero los efectos colaterales es posible que los vivamos por siempre, hasta que nos vayamos de este mundo. Hay decisiones, hay reacciones y hay consecuencias de nuestras malas decisiones que solo podremos quitarnos de ellas, o solo podemos librarnos de ellas el día que partamos de esta tierra. Amén. Bueno, algunos dirían, pero bueno, si es mi esposo y si me lo encuentro allá, sí, pero ya eso será diferente. Amén. Será diferente. Por eso, hermanos, Abraham y Sara comenzaron así, tomando decisiones en los sentimientos y en las emociones, como muchas veces lo hacemos nosotros, porque pensaban que se acaba el tiempo. No sé cuántos años tienes ahora y no sé qué decisiones tal vez te toque tomar, pero que no te toque y que no te tome la locura que se le metió a Abraham y que se le metió a Sara. Porque sabe, esto redundó hasta en guerras hasta hoy entre dos naciones. Están un poco calmados, pero eso ha redundado hasta en guerras entre las dos naciones. Por eso le digo, hay consecuencias cuando tomamos decisiones fuera de la fe, cuando tomamos decisiones por desespero. Y que tal vez en el momento vemos que todo es perfecto, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de cuán torpes hemos sido y que te tocará llevar las consecuencias de esas decisiones por toda la vida. ¿Qué pasó? Abraham, el Señor lo llama y le dice a Abraham, tranquilo, yo te voy a sostener. Pero hubo hambre y Abraham decide ir a Egipto. Dios le dice, no vayas a Egipto, pero Abraham decide irse a Egipto. Y tal vez él piensa que Dios no le va a poder sostener o sustentar. O tal vez pensó que lo mejor era ir a Egipto. Y allá él le toca mentir acerca de su esposa y decir, es mi hermana. Fíjese, ese hombre de fe miente y dice, es mi hermana. Y por consecuencia de esa mentira, Dios hasta reprende a Faraón. Son personas que están tomando decisiones en sus sentimientos, en sus emociones y en sus temores. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen hasta el final. Amén. Dios no se avergüenza, lo digo nuevamente, de ser el Dios de aquellos que le creen hasta el final. A los 75 Sara pensó que era el momento, a los 85 Abraham pensó tal vez que era el momento, pero ¿sabe cuándo era el momento? El momento era 15 años después. A nosotros no nos gusta esperar, a nosotros no nos gusta esperar. Cuando se nos habla de esperar, hermano, eso es terrible. Pero, hermano, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de los que pueden esperarlo hasta el final. ¿Qué estaba diciendo Sara con todo esto? Abraham, no hay otra forma. No hay otra forma. Dios no tiene forma de hacerlo. Y es lo que muchas veces nosotros pensamos. Hermanos, Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Y si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Amén. Pero ocurre algo y es que Dios a los hombres de fe son aquellos a los cuales lleva hasta el final. Los que lo lleva hasta los límites, hermanos. Y esos que son llevados hasta el límite y pueden creerle a Dios son aquellos de los cuales Dios no se avergüenza llamarse su Dios. Amén. Alábale que Él vive. Pero qué fácil es, hermanos, salir a tomar una decisión porque siento esto. Salir a tomar una decisión porque tengo miedo. Salir a tomar una decisión porque es que se me acaba el tiempo. Me estoy quedando. Hermano, ¿y sabe qué pasa? Se toma una decisión apresurada y nos pasa tal vez como a Saúl. Hacemos lo que hacemos, tomamos una decisión equivocada y resulta que al momentico está allí la respuesta que Dios tenía para ti. Hermano, tenemos que pensar que nuestro Dios es todopoderoso.
A veces nosotros el panorama que estamos observando no encontramos salida por ninguna parte. Pero Dios es impresionante para abrir sendas donde no las hay. Amén. Entonces Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen hasta el final. Amén. Tal vez tú dirás, ¿por qué para mí siempre las cosas son como tan difíciles? No sé, yo veo que al hermano fulano todo se le da tan fácil. Pero a mí siempre es lo más difícil. Van a participar 3, a los 2 le dicen que sí, al que le dicen que no es a mí. Mira, ¿sabes qué está pasando? Dios está levantando un hombre, una mujer de fe. Un ejemplo para las futuras generaciones. Dios está ministrando tu vida y tiene un propósito inmenso con tu vida. Amén. ¿Sabe? Ese mismo Abraham que un día mintió para proteger su vida, es el mismo Abraham que un día Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ya le había dado el hijo de la promesa. Y le dice, Abraham, necesito que me sacrifiques a tu único, a tu Isaac, aquel a quien tú más amas. Y dice la Biblia que Abraham obedeció, que enseguida, que muy temprano de mañana fue al lugar llamado el Monte Moria para sacrificar a su hijo. Abraham había sido perfeccionado en la fe. Abraham había aprendido a creerle a Dios en todo momento. Y cuando su hijo Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero? Yo aquí veo todo. Yo aquí veo el encendedor, veo el candelero, veo como que la leña, pero ¿dónde está el cordero? Yo creo que muchos de nosotros hubiésemos roto en llanto al saber que el cordero era él. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Abraham? El Señor se proveerá de cordero. Abraham fue llevado hasta el límite y Abraham le creyó a Dios, hermanos. Y Abraham llega allá a Moria y acuesta a Isaac. Y Abraham levanta el cuchillo y ya va a sacrificar a Isaac. Pero quien lo detiene es Dios desde el cielo. Y Dios dice, este hombre va en serio. Este hombre ha aprendido a llegar hasta el final, a creerme hasta el final. Alábale que él vive. Si fue un ángel o si fue el mismo Dios el que le gritó, tuvo que haberle gritado rápido. Abraham, 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 cálmate. Porque ya, es más, el libro de Hebreos dice que él lo sacrificó en su corazón. Hermanos, Abraham no es que estaba esperando que Dios lo detuviera, no. Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo porque él sabía que Dios algo podía hacer. Inclusive hasta levantarlo de los muertos. Amén. Hermanos, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos que le creen hasta el final. Amén. De aquellos que le creen hasta el final. Aleluya. Pero hay algo que viene y que es poderoso, amados hermanos, y que nos va a confrontar con una parte de la fe que muchas veces queremos desconocer. Sara, cuando Dios le dice que va a tener un hijo, ¿cuántos años tenía Sara en ese tiempo? Si Abraham tenía 100, cuando ya tenía 90 aproximadamente. Y que Dios le dice a Sara, mira Sara, vas a tener un hijo a los 90. ¿Qué es lo que hace Sara? Sara comienza a reírse, pero lo que muy pocos dicen es que Abraham se había reído primero. ¿Cierto? Y el Señor confronta a Sara y le dice, ¿por qué te has reído? Y claro, Sara, con la mentira, yo no me he reído, te reíste. Y también eso le pasó por estar escuchando las conversaciones que ahí detrás. Pero esa Sara, que en un momento su risa es de incredulidad, es una Sara que es perfeccionada en su fe y que es llevada al límite.
y que en Génesis capítulo 21, verso 6 dice, entonces dijo Sara, después de que ella tiene su hijo, le cree a Dios. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esa Sara que antes se reía en incredulidad, fue una Sara que aprendió a sonreír en fe. Amén. Que tal vez el problema es tan grande, pero dentro del corazón hay una paz tan inmensa que podemos decir y creer totalmente que Dios lo hará. Amén. Alábale que Él vive. Bueno, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen desde el principio. Segundo, no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen hasta el final. Y lo tercero es que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen más allá del final. Amén. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos que le creen más allá del final. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, ¿qué pasó? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Los patriarcas fueron prosperados terrenalmente. ¿Amén o no amén? Dice que Abraham era riquísimo. Isaac fue un hombre próspero. Jacob tenía tantas propiedades que él quería compartir con su hermano Esaú, pero Esaú dijo, bueno, Dios a mí también me ha prosperado tremendamente. Pero aunque fueron prosperados económicamente, a ellos les tocó vivir como extranjeros en una tierra que les pertenecía. Amén. Es decir, les tocó comprar una finca en algo que les pertenecía. Abraham ni siquiera tenía un lugar donde enterrar a su mujer Sara cuando murió. Y tuvo que comprar la cueva. ¿Cómo se llamaba la cueva? La cueva de Macpela. Abraham. Pero ¿sabe? Nosotros muchas veces pensamos que las promesas de Dios tienen que ver solo con lo material y con lo terrenal. Lógico, Abraham, Isaac y Jacob no recibieron la tierra, pero Dios lo hizo. Amén. Lo hizo un tiempo después. Abraham no alcanzó a ver esa multitud como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero Dios lo hizo después. ¿Cuántos israelitas entraron a Egipto con Jacob? Biblia, ¿cuántos? 70 entraron. Pero ¿cuántos salieron 400 años después? ¿Cuántos salieron? Mire, dice la Biblia que eran aproximadamente 600,000 hombres de 25 años en adelante. Es decir, esos hombres aptos para la guerra. Pero ahí no cuenta las mujeres, no cuenta los niños y no cuenta los ancianos. Es decir, que para ese tiempo los israelitas podían ser aproximadamente 3 millones. Abraham no alcanzó a ver eso, pero Dios lo hizo después. Yo quiero recordarle, hermano, hay promesas que usted y yo no vamos a ver cumplidas aquí en la tierra. Hay promesas que disfrutarán nuestras generaciones, sus hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Pero de que Dios cumplirá lo prometido, lo cumplirá. Amén. Es una realidad. Israel toma posesión de la tierra prometida. 440 años después de haber entrado Jacob en Egipto, a través de las 12 tribus de Israel. Dios lo hizo, Dios es fiel. Pero ¿sabes? Nosotros tal vez nuestra tendencia es pensar en las promesas como aquello que aseguran nuestro bienestar físico y material. Y de allí no vemos más allá.
Pareciera ser que es todo lo que anhelamos. Pareciera ser que es todo lo que queremos. Muchas veces tenemos fe de que Dios haga determinada cosa en mi vida, pero nuestra fe no pasa de allí. Lo maravilloso de todo esto es que dice Hebreos 11:16 que ellos anhelaban una patria mejor. Que realmente Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas, aún José, no estaban anhelando simplemente una tierra. No estaban anhelando simplemente algo terrenal. Es que su anhelo estaba mucho más allá. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de aquellos, hermanos, que le creen más allá del final. Aquellos que creen que si mueren hoy, igualmente Dios cumplirá su promesa. Amén. Que la muerte, nuestra muerte, no anula la promesa de Dios. Que Dios seguirá siendo fiel. Amén. Por eso muchas veces tenemos tanto miedo de morirnos, porque no sabemos qué va a pasar. No, hermanos, nuestro Dios es fiel. Más allá de nosotros, más allá de nuestros años y más allá de nuestra existencia. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para dejar a nuestras generaciones en una mejor posición. Amén. No podemos ser irresponsables. No, yo tengo fe, por eso yo aquí me voy a dedicar a disfrutar y a vivir sabroso. No, tenemos que esforzarnos todo lo que podamos. Como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Ellos hicieron su parte, ellos vivieron su propósito. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, nuestros conceptos de éxito y de fracaso cambian. Muchas personas tal vez siempre están pensando en las multitudes, pero puede ser, hermanos, que lo único que Dios te dé para ministrar a ti espiritualmente será tu familia. Pero que a través de esa familia que tú estás ministrando, Dios va a hacer cosas impresionantes. Tal vez puede ser que lo único que Dios te dé para ministrar sea un grupo de algunos muchachos, algunos jóvenes, algunas damas, algo así, pero que a través de eso vendrán cosas impresionantes. Amén. Pero para nosotros es un fracaso si no somos conocidos. Para nosotros es un fracaso si nunca predicamos ante un estadio lleno de gente. No. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos que le creen hasta el final. ¿Qué dice aquí la palabra, hermano? Que ellos anhelaban una patria mejor. Y no era una patria terrenal. Era una patria, ¿dónde? Celestial. Porque si anhelaban una patria terrenal, ellos al ver que Dios tardaba, hubiesen tenido tiempo de regresar al lugar de donde salieron. Amén. Como hay tanta gente pensando en que en el mundo les iba mejor. A mí eso me parece increíble, hermano. ¿Cómo podemos ser tan desagradecidos? No, que yo en el mundo estaba mejor. Vuélvete pues al mundo. Y deja que el mundo te trate como trata la gente del mundo. Ellos anhelaban una patria mejor. Una ciudad, hermano, con fundamentos eternos. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios mismo. Hermano, es vergonzoso cuando tu fe solamente alcanza para agarrarte a las cosas terrenales. Amén. Es vergonzoso cuando tu fe solo habla de obtener el milagro. Es vergonzoso cuando tu fe solo habla de poder adquirir, de que se realicen tus proyectos. Es vergonzoso, hermano, una fe así. Pero ¿sabes de quiénes no se avergüenza Dios? De aquellos que saben que su premio, que su ciudad, que su recompensa no está aquí, sino que está allá. Amén. Hermano, Él es fiel. Y dice la Escritura, hermano, que todos ellos murieron sin recibirlo. Sin recibirlo. Que lo creyeron. Y hay un pasaje
que es ya el epílogo de este capítulo 11, que quiero que leamos juntos, porque aquí hay algo que estremece. Hebreos capítulo 11, verso 32, hermano Elvis, gracias por estar allí. Dice, ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? El autor ha hablado de todos esos hombres de fe, ha hablado de todas esas cosas impresionantes que han ocurrido. Pero él dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando ¿de quién? De Gedeón, de Barad, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe que hicieron ellos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Qué más? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pare allí. Hermanos, son grandes hazañas por la fe. Pero muchos desconocen lo que viene y eso es fe. Dice lo siguiente: mas otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Y qué más? Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire, aquí dice algo impresionante: de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, ese nivel de fe, donde lo más importante no es lo que obtienes, sino a quién le crees y dónde está tu esperanza y tu confianza, más allá de cualquier cosa terrenal. Amén. ¿Cómo se predica hoy la fe? La fe es eficaz si obtienes lo que tú quieres. Una fe que trabaja para ti. Bueno, la fe abarca eso. Pero ¿sabe qué es lo más grande? ¿Y sabe de quiénes se enorgullece Dios? ¿De quiénes no se avergüenza el Señor de llamarse su Dios? De aquellos que le creen más allá del final, sin importar que reciben o que no reciben. Es decir, estos de los cuales el mundo no era digno, no le servían a Dios porque estuviesen bien, porque tenían para la comida o porque no tenían para la comida, porque estaban enfermos o porque no estaban enfermos. No, para ellos su fe iba más allá de cualquier cosa, de cualquier situación terrenal. Por eso dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. Pero ¿sabe qué pasa? La fe de muchos cristianos hoy es totalmente digna de este mundo. ¿Por qué? Porque buscamos lo que busca el mundo. Porque nuestra confianza está en lo que busca el mundo. Porque el triunfo y lo que se admira es cuando alcanzan lo que alcanza el mundo. Nuestras personas fueron apedreados, aserrados, hermanos. Tú sabes que es que te corten con una sierra, pero no renegar a tu fe. Eso es terrible. Pero eso es fe. Amén. Y muchos dirían, bueno, todo esto de acá, los de arriba fueron exitosos, los de abajo fueron fracasados. No, hermanos, ambos vivieron en fe. Pero estos últimos, de los cuales habla, de que vivieron de esta manera, el mundo no era digno de ellos. Amén. No vivas tú como alguien que es digno del mundo, alguien que se aferra a lo que se aferra el mundo. Amén. Y culmina diciendo: y todos estos
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, tenemos que comprender que nosotros aquí estamos de paso, que somos peregrinos. Nuestro pastor Luis estuvo aquí 40 años de su vida, hermanos, pero hoy está en la eternidad. Y muchas personas están llegando aquí y no conocieron al pastor Luis, pero el resultado de su obra está allí, en que tú hayas llegado aquí. Pasará el pastor Carlos Campaña y pasarán muchos más. Pasarán muchos más. Un día tú y yo moriremos. Y en cuanto a esas promesas, moriremos creyéndolas, saludándolas, confesándolas. Confesando que hay una Canaán celestial, que hay algo mucho más allá de todas las cosas de esta tierra. Que si bien Dios nos dará todo lo necesario aquí en la tierra, hermano, lo que nosotros anhelamos está mucho más allá. Hay una ciudad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Allá está nuestra ciudadanía, en los cielos. Dice el verso de Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Dios no se avergüenza de ser llamado, de ser llamado el Dios de aquellos, primeramente, de aquellos que le creen desde el principio, de aquellos, que le obedecen desde el principio. ¿Es así o no? ¿Cómo es? Corríjame. Ok. Segundo, aquellos que le creen hasta el final. Y tercero, que le creen más allá del final. Amén. Aquí concluye esta serie. Pero recuerde que la fe es un tema de todos los días para nosotros.